Bueno, imaginemos por un momento que hay sobre la mesa un contrato. Un contrato brutal, o sea, el típico proyecto que promete revolucionar una carrera profesional entera. El típico que parece impecable. Exacto. O sea, los márgenes de beneficio superan el 40%, los abogados han revisado hasta la última coma y la bioestadística proyecta un éxito seguro. Todo es perfecto. Sobre el papel. Sobre el papel, claro. El cerebro analítico te dice, firma ya. Pero de repente hay un nudo en el estómago. Sientes como si hubieras tragado plomo. Una resistencia que, bueno, tradicionalmente llamaríamos miedo irracional, estrés, nervios, Ya, lo típico de, uy, tengo una corazonada mala. tal cual. Pero nuestra inversión de hoy va de algo completamente distinto. Los documentos que vamos a analizar hoy proponen una visión que rompe todos los esquemas. Nos dicen que ese nudo en el estómago no es azaroso, es, fíjate, una recolección de datos puramente geométricos. ¡Ostras! Sí, hoy vamos a desmentir la idea de que la intuición es misticismo. La misión de este análisis es explorar cómo estos textos redefinen la intuición como un proceso de, lo llaman así, convergencia sensorial y espiritual. Básicamente, el ser humano como un órgano de recepción multidimensional. O sea, un salto de paradigma brutal. Y a ver, tiene sentido, porque vivimos en un mundo, bueno, la sociedad actual está hiperracionalizada. Quien nos escuche sabrá que estamos bombardeados de datos tangibles, algoritmos, hojas de cálculo por todas partes. Totalmente. Y lo que dicen estas fuentes es que al ignorar esa voz interna, ese nudo, estamos apagando nuestro filtro biológico más sofisticado. Es decir, perdemos la capacidad de leer frecuencias invisibles. Pero a ver, pongámonos en el papel del abogado del diablo, porque esto en cualquier escuela de negocios te dicen justo lo contrario. Te dicen, suprime esa voz porque sesga los datos. ¿Claro? Nos adviertan siempre contra la intuición porque, bueno, no tiene base empírica, ¿no? Ya, pero es que eso es un error analítico de base, siempre y cuando entendamos qué es esta intuición real. Los textos no hablan de caprichos emocionales, hablan de que operamos como y usan un término muy específico, un ser sefirótico. Vale, paremos ahí porque ese término me dejó a cuadros cuando preparábamos el programa. Ser sefirótico. Para quien no conozca la cábala o estas tradiciones, ¿qué significa exactamente esto de sefirótico a nivel de tomar una decisión? Pues a ver, es una metáfora arquitectónica buenísima. Las séfiros son esferas, canales de percepción. Entonces, un ser sefirótico no es solo un cuerpo de carne y hueso, sino un entramado de antenas. Todo nuestro campo multidimensional actúa como una antena que capta frecuencias invisibles. O sea, no rechaza el dato matemático, sino que lo complementa, ¿no? Exacto. Es como tener lo llaman los ojos de adentro. Abres esa percepción y decodificas lo tangible y lo intangible. Pero para que funcione, el individuo debe sintonizar 4 dimensiones muy específicas. Vale, vamos a desglosar esto porque me encanta la analogía. Es como si el cuerpo fuera una torre de radio complejísima, y en lugar de sintonizar emisoras comerciales, sintonizamos frecuencias puras. Eso es. La primera frecuencia que mencionan los documentos es la del calor, que asocian con la voluntad. También la llaman termognosis. ¿Cómo se come esto en la práctica? Pues literalmente significa usar tu centro como un termómetro del amor y de la intención. Imagina que te reúnes con alguien. La termognosis mide, ¿hay calor o hay frío aquí? Buf, la típica reunión que deja helado. Tal cual. El calor genuino es expansión, es una fuerza de voluntad que busca hacer el mayor bien posible, un fuego, altruismo. En cambio, si notas un frío gélido, lo que captas es contracción, egoísmo. Es una voluntad que no quiere dar, sino solo tomar para sí misma. Madre mía, eso explica tantas cosas de nuestro día a día. Bien, pues si el calor mide la intención, la segunda frecuencia es la luz y el color, la fotognosis. Y esto lo asocian al pensar. Aquí los textos hablan de algo que me parece crucial, que es la higiene de la verdad. Claro, porque si somos un prisma, la fotognosis mide la claridad. O sea, en esa situación o discurso hay una apertura real a la verdad. Es una búsqueda honesta. Si es así, se percibe con luz, con claridad cognitiva. ¿Y si no lo es? Si hay manipulación, opacidad o juicios muy cerrados, muy binarios, el receptor intuye sombras, niebla gris. La higiene de la verdad es precisamente esa limpieza, la ausencia de esas sombras mentales. Vale.
Tenemos calor y tenemos luz. Y la tercera nos lleva a la hidrognosis, el agua. Esto dicen que está ligado a la memoria y a la vitalidad. Me llamó la atención que usan términos muy sensoriales, como el sonido, la música, incluso el aroma. Sí, es que el agua simbólicamente funciona como nuestro disco duro, almacena las frecuencias. Cuando sintonizas el agua de una situación, mides si la fuerza etérica fluye o si por el contrario está estancada. O sea, si vibra. Eso es, un proyecto sano suena a música. Deja un rastro de ecuanimidad y pureza. Es creativo, pero si hay daño o resentimiento oculto, se siente como un pantano. Agua estancada, claro. Agua pesada que deja un gusto amargo. Disonancia pura. Vale. Y todo esto, calor, luz, agua, converge en la cuarta frecuencia, la forma y geometría, el territorio. La cristalización final. Exacto. O sea, según leo en el texto, si ponemos la verdad en el eje vertical y la belleza o armonía en el ecuador, el resultado final es la bondad, que forma una esfera perfecta. Tal cual. Mides si la situación dibuja un fractal armónico que te da sensación de bienestar, o si es una, y me encanta este concepto, una vertical caída, una estructura descentrada que genera malestar inmediato. Vale. La teoría es alucinante, pero aquí en este programa nos gusta ir a lo práctico. Uno de los documentos detalla cómo aplicar este escáner a la sala de juntas, a los negocios. El caso del proyecto de colaboración. Volvamos a ese escenario inicial. Proyecto técnicamente perfecto. Abogados contentos, hojas de cálculo en verde. Lo visible es impecable. Pero claro, lo pasas por el escáner del ser sefirótico y te salta la alarma. Literalmente. Y el análisis que hacen es interesantísimo, porque en el calor detectan frialdad contractiva. El papel dice beneficio mutuo, pero la antena detecta deseo puro de acumulación de la otra parte. ¿Y en la luz qué ven? Sombras, ambigüedades a largo plazo. En el agua ven pesadez, falta de creatividad real. Y en la geometría ven una línea horizontal que no tiene la vertical de la honestidad. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque yo leyendo esto pensaba, a ver. ¿Te surgieron dudas? Totalmente. No corremos el peligro de que esta intuición geométrica sea la excusa perfecta para rechazar algo por nuestros propios prejuicios. En plan, mi geometría interior dice que tu vibración es mala, cuando en realidad, pues igual te tengo envidia, ¿sabes? Claro, es la crítica lógica. Y fíjate que las fuentes no lo esquivan para nada. No, van de frente. ¿De frente? Te dicen que antes de analizar a nadie, tienes que aplicarte la higiene de la verdad a ti mismo. Si el analista no está alineado con su propia vertical, si tiene miedos o prejuicios ocultos, su antena ya está sucia. El ruido del ego. Exactamente. El ego distorsiona el prisma. Esta intuición no funciona como un mecanismo defensivo para salirte con la tuya. Exige centrarse, vaciarse y buscar de verdad el mayor bien posible. Si no hay ecuanimidad en ti, el agua de tu percepción es turbia y el resultado será una lectura falsa. Me parece un matiz ético fundamental. O sea, exige mucha responsabilidad personal. Muchísima. Bien, pues si esto sirve para un contrato, el siguiente caso del documento da un salto a la medicina. ¿Qué pasa cuando pasamos este escáner a un cuerpo humano? El caso del paciente EGM. Este caso médico es fascinante porque es el típico cuadro clínico que desespera a la medicina tradicional. Un hombre de 45 años, con fatiga crónica, apatía, taquicardia sin causa física. Claro, le hacen pruebas y en el papel todo normal. Todo en orden. Pero el sanador intuicionista aplica las 4 fases. Empieza con la termognosis en la zona del pecho y lo que capta es un frío gélido. Falta de fuego, ¿no? Exacto. La voluntad de GM está apagada por un miedo patológico a equivocarse. No hay amor propio expansivo, hay contracción. Luego va a la cabeza con la fotognosis, buscando luz. ¿Y qué encuentra? Niebla gris. Yo leí que el paciente llevaba años mintiéndose a sí mismo. Mintiendo a su yo interior, tal cual. Una actitud defensiva constante que deprime su espíritu, mucho antes de que se altere la química del cerebro. Y luego está el agua en la zona del vientre y el flujo sanguíneo. Agua estancada. Como un pantano lleno de resentimiento. Esto me recordó mucho a cuando el documento menciona el chi en la medicina china o el prana hindú, ¿verdad? Energía vital bloqueada. Totalmente alineado con esas tradiciones. Y la convergencia formal de todo esto resulta en que su esfera está colapsada. Es un óvalo deformado. Una vertical caída. Oye, aquí el texto introduce una metáfora que de verdad me explotó la cabeza. La máquina de Galton. Sí.
El triángulo de Pascal. Para quien nos escuche y no la visualice, es ese tablero vertical lleno de clavitos por donde dejas caer una canica y va rebotando hasta caer abajo. Sí, sí. Bueno, pues dicen que la vida del paciente es como esa canica cayendo, y los clavos son sus miedos, sus mentiras piadosas, sus resentimientos. Si tienes el tablero lleno de esos bloqueos, la probabilidad matemática de que la energía caiga en el centro, en la ecuanimidad, es nula. Se va siempre a los extremos. Al caos. Es una analogía buenísima, porque demuestra que la verdadera enfermedad de este hombre no es la taquicardia. Eso es solo el síntoma físico. La enfermedad es la desconexión sistémica. Claro. O sea, darle pastillas para el corazón es intentar arreglar la canica cuando el problema es el tablero de clavos. Exacto. El tratamiento real exige limpiar esa agua estancada, encender el fuego de su voluntad y recuperar su geometría interior. Ostras. Es que cambia por completo el enfoque de la sanación. Y ojo, porque el documento no se queda en el individuo. No, escala a lo macro. A un nivel masivo. Sistemas complejos. El caso de la comunidad andina. Este es quizás el análisis más ambicioso de todos los textos. Nos plantean una sociedad rural entera sufriendo de fatiga crónica colectiva, los suelos agrícolas degradados, depresión general. Y aquí sí que había datos estadísticos preocupantes, ¿verdad? Inflamación sistémica real en la población. Sí, pero ninguna política pública tradicional funcionaba. La gente tenía una resistencia tremenda. Entonces entra el equipo intuicionista y cruza la bioestadística empírica con la recepción multidimensional. Y la lectura de esa antena social es dura. Tremenda. Porque en el calor comunitario encuentran egoísmo defensivo. Todo el mundo en modo supervivencia de suma cero. Un frío que bloquea la solidaridad. Y en la fotognosis, la luz social, ven discursos fragmentados, juicios binarios, opacidad absoluta entre los vecinos. Me suena familiar en el mundo de hoy. Ya te digo. Pero lo más fuerte fue el agua comunitaria. Sí. La memoria. Agua estancada por trauma histórico. Un resentimiento brutal. Y bueno, a nivel geométrico, todo el valle dibujaba un fractal de colapso. O sea, el egoísmo individual se reflejaba en la degradación ecológica del entorno. Un estancamiento masivo en el... Creo que mencionaban el Anahata Chakra a nivel colectivo. Sí, el centro del pecho de la comunidad estaba bloqueado. Eran literalmente un pueblo convertido en una vertical caída. Y la intervención fue alucinante, porque no mandaron medicamentos masivos. No. Para restaurar la vertical de la honestidad con la tierra, implementaron agricultura regenerativa. Para dar calor, crearon cooperativas. Exacto, el calor expansivo del apoyo mutuo. Y para limpiar el agua, la memoria, no hicieron terapia clínica estándar. Usaron cantos, poesía y recolección de historias para purificar la narrativa. Hasta rediseñaron los espacios públicos con proporción áurea para la geometría, o sea, un abordaje estético y espiritual. ¿Y qué significa todo esto? Pues atención a los datos empíricos. Que son increíbles. Tras 18 meses, las métricas de laboratorio indicaron que los marcadores de inflamación, como la proteína C reactiva, cayeron del 68% al 34%. A la mitad. A la mitad, sí. Y la calidad del agua microbiológica, el agua física de los ríos, pasó a ser apta en un 85%. O sea, si conectamos esto con el panorama general, lo que nos demuestran las fuentes es que la intuición no rechaza la ciencia analítica. No dice, tiremos los microscopios a la basura. Operan en paralelo. Claro, no es un reduccionismo mágico. Para nada. Es un sistema de procesamiento no lineal que detecta la raíz sutil del desequilibrio antes de que, digamos, la inflamación celular sea visible y destructiva. La ciencia luego mide ese resultado. O sea, la intuición, tal y como la plantean en todo este análisis, es prácticamente una ciencia aplicada de la conciencia. Exacto. Nos dice que cada célula de nuestro cuerpo es una antena, buscando la verdad, la belleza y la bondad, y que en esta época que vivimos, con tanta sobrecarga de datos y pantallas, la herramienta más sofisticada que tenemos para no perdernos somos nosotros mismos, nuestra propia esfera interior. Siempre y cuando tengamos la valentía de mantenerla limpia y honesta, claro. Ese es el gran reto. Y bueno, todo esto plantea una reflexión final que, sinceramente, es para quedarse pensando un buen rato. A ver. Si la intuición es capaz de leer la geometría sutil de las decisiones empresariales, de las enfermedades y hasta de una sociedad entera, y si todo en este universo obedece a patrones fractales.
Sí. Entonces, la pregunta para quien nos escuche hoy es, ¿qué forma geométrica estamos construyendo justo en este preciso momento con el agua de nuestros pensamientos diarios? Uf, qué gran pregunta. ¿Estamos construyendo activamente una esfera equilibrada o somos, sin darnos cuenta, una vertical caída esperando manifestarse como un problema en el mundo físico? Un concepto tremendo para reflexionar a solas. Desde luego que sí. Pues con esta imagen de la arquitectura de nuestra propia conciencia, cerramos el análisis en profundidad de hoy. A seguir sintonizando y cuidando la antena.